les voy a presentar un poquito el programa que vamos a seguir. Besrat Hashem. Todo, ¿no es cierto?, este programa, todo lo que vamos a desarrollar, tiene como base esencial las palabras de Rab Shaul a los Efesios, a la comunidad en Éfeso, ¿no? En el capítulo 4 vamos a leer allí, vamos allí a ir al pasaje. En el capítulo 4 habla, ¿no?, del triunfo de la victoria del Mashiach sobre la muerte, ¿no? Cómo él toma la cautividad del hombre, ¿no es cierto? Cómo él vence la muerte, cómo es tomada la cautividad y cómo, ¿no es cierto?, lleva cautiva la cautividad, ¿no es cierto?, y da dones a los hombres, ¿no? Da regalos a los hombres. Aparecen, ¿no es cierto?, los dones, aparece esta gracia, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar como lo exponen las Escrituras. Y luego de eso, ¿no? Dice que él mismo constituyó o dio, ¿no? Dio a unos apostolados, ¿no? A unos ser apóstoles, shelijín, enviados, mensajeros, representantes, ¿no? Esto lo vamos a ver, ¿no? Cuando estudiemos los dones, vamos a ver cuáles son las competencias de cada don. Todos son gracias del Mesías, ¿no? Así dice Juan, porque de su plenitud hemos tomado todos. El Mesías es pleno, él está completo, él está lleno, él está, ¿no es cierto?, completo, lleno, pero todos tomamos de su gracia y gracia sobre gracia entonces luego vamos siendo edificados como cuerpo, vamos siendo construidos, se va formando el cuerpo del Mesías. Y dice allí, ¿no?, da dones a los hombres. Estas son citas del Salmo 168, paralelos, ¿no es cierto?, también de Salmo 68, paralelos de Éxodo capítulo 20. Ya, este es un paralelo que Rab Shaul va a hablar, lo vamos a estudiar más adelante, respecto de Moisés y el Mesías, y lo que sucede con Moisés cuando sube a lo alto. ¿Se acuerdan que también Moisés sube a lo alto, sube al monte? ¿Se acuerdan? Y de alguna manera lleva cautiva la cautividad, ¿no es cierto? Así dice Rab Shaul, le escribe a los romanos en el capítulo 5, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. No sé si ustedes lo recuerdan. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Con Moisés separa la muerte como imperio de la muerte, ¿no es cierto? Y los paralelos también con el Mesías los vamos a tocar. Entonces dice... sube a lo alto y lleva cautiva la cautividad, y cuando desciende, ¿no es cierto?, bueno, dice, constituyó a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, ¿no es cierto?, a otros pastores y maestros, y aquí está el fin, ¿no? ¿Cuál es el fin de toda esta obra? ¿Cuál es el fin de todo esto, no? Versículo 12, miren ustedes, fíjense allí en el versículo 12, el versículo 12 dice ¿a fin de qué? Ahí está el punto, ¿no? O sea, toda esta obra tiene un fin, tiene un propósito, tiene un punto, ¿no? Y el punto es, como dice la Escritura, ¿no?, a fin de perfeccionar, ¿no? Es el llamado, ¿no es cierto?, el fin, la meta, el objetivo es perfeccionar, ¿no? Bueno, damos la bienvenida a nuestro hermano. No sé su nombre, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos, aquí. Hermano, ¿de dónde? Estoy en México, soy de Argentina. Ya, bueno. Estoy en México, pero soy de Argentina. También me ha puesto Abraham, Johanan. También cuando saludan ahí a Johanan de Argentina, soy yo. Amén, hermano. Me había costado entrar, una disculpa. No se preocupe, bendecimos al Eterno, le bendiga al Eterno. Estamos mirando allí el libro de Efesios, la carta a los Efesios en el capítulo 4. Ya estamos viendo la obra del Mesías, su obra, ¿no es cierto?, redentora, pero no solamente redentora o salvífica, sino que, ¿no es cierto?, viene a traer el reino del Eterno a nuestra vida, y eso se constituye en un orden, ¿no? Él da dones a los hombres, dice el escritor, ¿no?
sube al Egipto y lleva cautiva la cautividad. Ahí apareció el hermano Joseph Ben Israel también. Baruch Habá, bienvenido. Bueno, entonces, estamos leyendo el versículo 12. Todo esto es a fin. ¿Cuál es el fin? El fin, dice Rab Shaul, es perfeccionar. ¿Ya? El fin es perfeccionar a los santos. A los santos, el fin. Es decir, todos estos dones, toda la gracia, todo lo que el Mesías derramó sobre su cuerpo, sobre su pueblo, ¿no? Independiente de la nacionalidad de la que podamos venir o pertenecer, ¿no es cierto? Una vez que hemos reconocido al Mesías y hemos aceptado la salvación, lo hemos reconocido como Salvador y creemos a través de él, ¿no es cierto?, en la Torá del Eterno y nos allegamos a él, entonces, ¿no es cierto?, empezamos a ser participantes de esta obra y el Mesías nos introduce en su cuerpo, nos introduce, ¿no es cierto?, en su reino, venimos a ser parte de su reino, y dice Rab Shaul, ¿no es cierto?, entonces para que todo esto funcione, él tiene que establecer dones, tiene que establecer personas que van a trabajar para perfeccionar a los santos, ¿no?, a los que han sido ya apartados, a los que han sido tomados de las naciones, por decirlo de alguna manera, han sido apartados, ahora hemos recibido la salvación, ¿no es cierto?, hemos pasado de muerte a vida, pero el fin de todo es, ¿no es cierto?, tenemos que perseguir una meta. ¿Cuál es la meta? Perfeccionamiento. Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra, así dice, ¿no es cierto?, para la obra del ministerio, para la obra del ministerio, es el ministerio del Mesías, no nuestro propio ministerio, sino para la obra del ministerio del Mesías, ¿no? Rab Shaul va a decir que este ministerio tiene que ver con la reconciliación, ¿no? La reconciliación del mundo con el Eterno. Así dice, va a escribir, ¿no es cierto? El Eterno estaba reconciliando al mundo consigo mismo a través del Mesías. Por lo tanto, traemos el ministerio, ¿no es cierto?, presentar el ministerio de la reconciliación. Y por eso en los capítulos anteriores va a decir que el Mesías mismo es nuestra paz. Él es nuestra paz para con el Eterno. Él es nuestra paz. Entonces, para perfeccionar a los santos, para esta obra del ministerio, ¿no es cierto?, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías es algo que se tiene que edificar. Es algo que se tiene que edificar. No es algo instantáneo, no es algo a priori, no es algo que uno yo voy, entro, soy parte del cuerpo y veo el cuerpo. Tampoco es algo místico, espiritualizado, es algo muy concreto. Y por eso el cuerpo del Mesías, ¿no es cierto?, y la sabiduría del Mesías, Pablo lo va a tocar, Rab Shaul lo va a tocar en el capítulo 5, ¿no es cierto?, hacia el final, ¿no es cierto?, hablando del Mesías con la cajal, dice, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo sostiene, ¿no es cierto?, porque es una sola carne. Rab Shaul va a decir, esto yo lo digo, más esto yo lo digo respecto del Mesías y la cajal. Es tremendo, ¿no? Entonces, el capítulo 4 nos va a hablar de esto, en realidad toda la carta, pero en el capítulo 2 aparece la cabeza, ¿no es cierto? El capítulo 2 lo da por cabeza, aparece la cabeza, luego tiene que aparecer todo el cuerpo. No puede existir un cuerpo sin cabeza, ¿no? Tiene que haber uno que es cabeza, ese que es cabeza es el Mesías, es nuestro amado Mashiach, ¿no? Entonces, el versículo, si ustedes se fijan allí, para la edificación del cuerpo del Mesías, ¿no? Y hay un asta. A fin, se fijan, ¿no? El versículo 12 dice el versículo 12, a fin, ¿no es cierto? Después dice, el versículo 12 dice para. Fíjense ustedes, allí las expresiones son importantes, ¿no? Son muy importantes las expresiones. A fin, después dice para, a fin de edificar. A fin, ¿cuál es el fin? A fin de perfeccionar a los santos para
la obra del ministerio para la edificación del cuerpo del Mesías, ¿ya? Y hasta. Ahí está, ¿no es cierto?, el punto culmine. ¿Cuál es la culminación? La culminación es que todos lleguemos, hasta que todos lleguemos. Entonces, no es algo que se va a alcanzar solo. La perfección no la vamos a alcanzar de manera individual, la alcanzamos como cuerpo, donde nos vamos complementando, donde gracia sobre gracia se va produciendo, ¿no es cierto?, esta realidad. Es una realidad divina, es algo real, es algo que está en medio nuestro, ¿no es cierto? El Mesías está en medio nuestro, está habitando en nosotros, pero está manifestado también en nosotros. ¿Se fijan? En cada uno de nosotros tiene una parte del Mesías, ¿no es cierto? Y esa parte se va completando con otra parte y otra parte y otra parte, y por eso Rab Shaul usa la figura de un cuerpo. Y todos nosotros, ¿no es cierto?, conformamos este cuerpo, pero en este cuerpo, ¿no es cierto?, está el Mesías, Betogenu, en medio nuestro, ¿no es cierto?, en nuestra vida, manifestado. Entonces todos tenemos que llegar ¿a qué? Todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Se fijan? La unidad de la fe, y si ustedes se fijan allí en el versículo 5, dice, todos tendríamos que tener un Señor, un Adón, ¿no? Un Señor, solo uno. Tendríamos que todos tener un Señor, tenemos que tener todos una fe. La fe es algo que se tiene que perfeccionar. La fe no es, desde el punto de vista de la doctrina, de la enseñanza, del desarrollo de la Escritura, la fe no es algo individualista, no es una medida, cada uno tiene una medida de fe en cuanto a la creencia, pero como doctrina, como forma de vida, como fe igual a obediencia, todos tenemos que tener una sola medida de fe. Y la fe tiene que ver con vida. El justo por la fe vive. Pero no es una fe solamente de una creencia. ¿Por qué? Porque la justicia, acuérdense lo que dice Pablo, Rab Shaul le escribe a los romanos en el capítulo 4. La justicia del Eterno, dice, primero Abraham creyó y luego le fue contado como justo. Entonces, pero Santiago dice es una fe que obra, porque la fe sin obras es una fe muerta. Tenemos que llegar entonces todos a la unidad de la fe. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende bien? Ya, Baruch Hashem. Bueno, la idea es que la clase sea un poco interactiva. Si ustedes tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias, se entiende, se ha entendido. Hasta por ahora, vamos. Ya, Baruch Hashem. Entonces, dice hasta que todos lleguemos a la unidad. Su unidad, la unidad parte entendiendo que todos hemos bebido un mismo espíritu. Hemos bebido un mismo espíritu, del mismo espíritu. Esto lo va a desarrollar en Corintios capítulo 12, Rab Shaul. Todo esto lo va a desarrollar grandemente. Acá está como extracto nomás, ¿no? Entonces, tenemos que tener una sola fe, un bautismo, un Elohim y Padre, de todos. Es de todos. Por eso el Señor nos dijo, es Padre nuestro, no es Padre mío. Es Padre de todos nosotros, ¿no es cierto? El cual es sobre todos y por todos y en todos. Y, ¿no es cierto? Y a cada uno le fue, acá estoy leyendo el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Mesías. El don es el Mesías, la medida del don. Cada uno entonces tiene una parte nomás, chiquitita.
Entonces tenemos que llegar a la unidad de la fe. Volvemos al 13. Y miren qué importante la unidad de la fe, y no solamente la unidad de la fe, sino que tenemos que estar unidos, ligados en el conocimiento del Hijo del Eterno. El conocimiento del Hijo del Eterno es, el Hijo nos ha mostrado al Padre, nos ha revelado al Padre. Es el conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. De nuevo perfección, de nuevo perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, ¿no? Todo sí. No es que voy a llegar yo solito. No, el hermano va más adelante y yo llego solito nomás. No, no es solo. Somos necesarios. Eso dice Rab Shaul. Eso debemos entenderlo. Sobre esto se basa todo lo que Besrat Hashem, con la ayuda del cielo, vamos a empezar a compartir. Y para eso tenemos que entender, hay gente que el Eterno puso para edificar, para perfeccionar. Yo no me puedo edificar solo, no me puedo perfeccionar solo. Y cosas que tenemos que crecer, bueno, estas cosas que tenemos que crecer, ese es el desafío de todos nosotros, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que revisar, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que revisar en nuestras vidas, es que básicamente cada uno de nosotros ya haya podido superar los Yesodot HaRishonim, las enseñanzas elementales del Mesías. O sea, las primeras cosas, los primeros pasos como creyente. ¿Cuáles son esas primeras cosas que la Escritura dice que yo como creyente tengo que tener en mi vida para poder ir adelante a la perfección? Y eso tengo que saberlo, porque puedo estar no teniendo estos elementos claros, a lo mejor estoy fallando en uno, en dos, en tres, y no sé, y tengo una vida, ¿no es cierto?, cíclica, y repito cosas, y vuelvo a situaciones, y no entiendo por qué. Lo que yo tengo que revisar, nosotros tenemos que revisar como Talmidim del Mashiach, ¿no es cierto? Por eso es necesario que aprendamos Torah, aprendamos Mitzvot, aprendamos mandamientos, ¿no es cierto?, porque eso es la base de la vida de todo judío, de todo creyente, es una base. No puede haber una disociación, ¿no? Una disociación religiosa o una preconcepción de las cosas. Tenemos que tomar las Escrituras como base de todas las cosas. Y el testimonio del Mesías, ¿no es cierto?, es un testimonio, ¿no es cierto?, este es mi hijo amado del cual yo tengo complacencia. Entonces, ¿pero por qué? Porque fue obediente. ¿Y a qué fue obediente? Fue obediente a todo. Lo vamos a ver. Fue obediente a todo, absolutamente a todo. Entonces tenemos que ver si estas enseñanzas elementales, ¿no es cierto?, están en nuestra vida, están superadas, las hemos estudiado, las hemos visto, las hemos desarrollado, tenemos los elementos para poder desarrollar las condiciones, ¿no es cierto? Por eso se necesitan los dones. Por eso se necesitan, ¿no es cierto?, las personas que el Eterno pone para poder mostrarnos, para poder guiarnos, para poder enseñarnos. Y son las que nos permiten ver la Torat Elohim, el mensaje divino, ¿no? El mensaje del Eterno, con un nuevo entendimiento para ir hacia la santidad, ahí a la Kedushá en Mashiach Yeshua. ¿Cómo vamos? ¿Cómo Él nos ha tomado? ¿Cómo Él nos guía? ¿Cómo Él nos va a orientar? ¿No es cierto? El Mashiach no es un maestro solamente parlante, es un maestro que solamente habla, que dijo cosas. La palabra fue verdadera en Él. ¿Verdad? El Mashiach era verdadero. No habían estas cosas que están en nuestra vida todavía, que todavía luchamos, ¿no es cierto? Pero Él también fue perfeccionado. No debemos olvidar que nosotros vamos a la perfección. Él fue, habiendo sido perfeccionado, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 5. No sé si lo recuerdan. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación
para todos los que le obedecen. No sé si quieren que le dé los pasajes, yo de pronto voy citando los pasajes, pero si ustedes necesitan que yo le vaya diciendo los pasajes, si están tomando apunte mejor, si ustedes necesitan que yo le vaya diciendo los pasajes que voy citando, entonces yo se los voy diciendo. ¿Qué les parece? Sí, por favor. Ya. Hablando de la perfección, ¿no? En Hebreos, nosotros vamos también a la perfección. El Mashiach, ¿no es cierto?, viene a ser maestro, pero dijimos, no es un maestro parlante solamente. Las palabras de él, ¿no es cierto?, dice, eran espíritu y eran vida. O sea, era algo real. Por eso estaban inspiradas. Habla como quien tiene, ¿se acuerdan o no? Habla como quien tiene autoridad. Miren, Hebreos. En el capítulo 5, en el versículo 8, Hebreos 5, 8, dice, ahí dice la escritura, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aunque era hijo, estando en la condición de hijo, ¿no es cierto?, se despojó, en Filipenses 2, se despoja de sí mismo, ¿no es cierto?, asume la condición de un Eved, de un siervo. Un siervo es aquel que anula su voluntad para obedecer a un amo, a un señor. ¿Ya? Entonces, señor, señor. ¿Se acuerdan? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? O sea, si uno dice Señor, Señor, si yo digo yo tengo un Señor, entonces yo soy obediente. Él se hace siervo y se hace siervo obediente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y miren, habiendo sido perfeccionado, ahí está, habiendo sido perfeccionado, a través de todos los padecimientos fue perfeccionado, ¿no? El profeta lo describe como un varón de dolores, ¿no? Experimentado, experto, ¿no? En quebrantamientos, en no poner el corazón como piedra, en no ser duro. Entonces, también ahí dice la escritura, también él fue perfeccionado. Pero tenemos que obedecer. No vamos a ser 1, 2, 3 perfectos todos, ¿no? Y en un solo sacrificio los hizo a todos perfectos. No, tenemos que ser perfeccionados. Por medio de ese sacrificio hemos entrado, ¿cierto?, a este pacto con el Eterno, a ser pueblo del Eterno. Entonces, no sé si tiene alguna pregunta hasta aquí. Estamos viendo... Perdón, Morel, ¿cómo debemos, digamos, los que recién, estamos empezando justamente a ser parte de este pueblo de Israel, ¿no? O sea, en el sentido ya de empezar a festejar las Moadim y de a poco, sobre todo, creyendo en Yeshua, ¿no? Haciendo lo más perfecto posible, cómo deberíamos, digamos, para no separarnos de las enseñanzas justamente de él, ¿no? Sí, es que ahí la mayoría de nosotros tenemos una dicotomía, un problema, una separación, porque la mayoría de nosotros, como venimos del cristianismo, el cristianismo y la teología cristiana, esto es un Nuevo Testamento. Claro. Entonces, nuestro pensamiento no se logra unir el Tanaj, la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, con el Brit Hadashah, ¿no es cierto?, porque precisamente tenemos esta disociación en la cual nosotros vivimos una vida de fe, pero no una fe práctica, sino una fe, ¿no es cierto?, en muchas veces fuera de la medida de fe de la que está hablando el mismo Brit Hadashah. Entonces, tenemos que ir, como decimos siempre, meat, poco a poco. Okay. Esto, ¿no es cierto?, primero tenemos que aprender a caminar, después vamos a aprender a correr.
Primero, pero que tiene que estar en nuestro corazón. Yo creo que ahí hay un punto importante del corazón. Nuestro corazón siempre tiene que ser hacerlo mejor, hacia arriba. Siempre tiene que ir hacia arriba, no podemos quedarnos ahí en la excusa, en el problema, en la dificultad. Tenemos que ser conscientes de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras debilidades. Tenemos que tener esa conciencia, pero el llamamiento es a ser perfeccionado. Entonces, la perfección te va a implicar obediencia, la obediencia te va a implicar padecimiento. ¿Por qué? Porque es negación. Yo diría que el peor problema que tenemos para poder crecer son las excusas que nosotros ponemos para poder cumplir, para Sí, poder hacer. Ese es el primer problema que hay que derribar. Intentar no justificarnos, no excusarnos, sino que esforzarnos y creer que podemos hacerlo. sí, yo creo que ahí está, ¿no es cierto? Y bueno, ahí está, ¿no es cierto?, este llamamiento. Pues este llamamiento es, tenemos que ser perfeccionados en todas las cosas. Y para eso, obviamente aquí usted está entrando en un punto de empezar ese proceso, Baruch Hashem. Amén. Todos nosotros partimos desde un punto, desde una realidad. La Torá llega a nuestra vida tal como llegó a nuestros padres en el desierto. Ninguno de ellos era Shomer Mitzvot, ninguno era guardadores de preceptos. Ninguno. El Eterno se reveló en el monte y le habló y le entregó los mandamientos en el desierto. Y ellos en el desierto, sin la tecnología de hoy día, tuvieron que empezar a acomodar su vida para poder hacer cumplir los mandamientos. Y es cuando uno ve eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, ahí yo creo que es un punto importante. Ahora, el estudio que nosotros vamos a desarrollar está basado en diferentes unidades, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la primera unidad que vamos a ver, vamos a empezar a estudiar, tiene que ver con los Yesodot Arishonim, las enseñanzas fundamentales, o las primeras enseñanzas, o lo fundamental para todo discípulo, para todo talmid. Todo discípulo de el Mashiach, ¿no es cierto?, tiene que tener estas enseñanzas que son básicas para su vida. ¿Ya? Esto no tiene que ver con teología, con cosas que yo tengo que entender, cosas profundas. No, esto y esos dos tienen que ver con mi vida, con el aquí y ahora. En esto nosotros vamos a ver si nosotros hemos superado o no hemos superado esto. Entonces eso es importante saberlo. Y estas enseñanzas están descritas, ¿no es cierto?, en la carta a los Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, versículos 1 al 3, y esto vamos a desarrollar con la ayuda del cielo. ¿Qué versículos eran? Perdón. Del 1 al 3. Hebreos capítulo 6, del 1 al 3. A ver si algún hermano pudiera leer este pasaje. Y si tiene alguna pregunta, háganla también. Sería bueno. Bueno, lo voy a leer yo para la gloria de la don Yeshua. Dice, por eso dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach. Avancemos hacia la madurez sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Elohim. Hasta el 2. Hasta el 3. De la enseñanza sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio. Y esto es lo que haremos si Adonai lo permite. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos que desglosar 6 cosas. ¿No? Y son cosas que son, como dice el escritor, son cosas rudimentarias. ¿Ya? Son cosas rudimentarias, son cosas esenciales para ir adelante a la perfección,
la palabra perfección en la escritura, acá en los pasajes que vamos a citar, se cita como perfección a veces y también se cita como madurez. Es lo mismo. ¿Ya? La palabra tam en hebreo la Torá dice que Jacob vino era Ishtam, era un hombre íntegro. O sea que se alcanzó una medida, se desarrolló. ¿Ya? Entonces tenemos que desglosar acá. Lo primero son, ¿no es cierto? Entonces, que tenemos que desarrollar es la teshuvá, el volvernos, ¿no? El rectificarnos de maasim metim, de obras muertas. Y tenemos que ver qué son esas obras muertas en nuestra vida. Claro, dice de poner otra base, ¿no? Para rechazar Sí, las obras muertas. sí, se tiene que poner la base. Por eso, fíjense ustedes aquí la expresión que usa el apóstol. Como es el apóstol, como es un shaliach, el que está haciendo el desarrollo, usa la expresión de echar el fundamento, no echando nuevamente el fundamento, es decir, no poniendo. Echar es poner. Es poner el fundamento. Es poner la base sobre la cual se va a edificar, se va a construir. Pero es algo que una persona tiene que ponerlo. Por eso el Mesías es puesto como fundamento, tanto por apóstoles, o shelihim, o profetas, no sé, profeta, como función, ¿no? Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento. Entonces se tiene que poner como fundamento al Mesías la doctrina del Mesías, las cosas que estuvieron reveladas en la vida del Mesías y que son una demanda para nosotros hoy día. De lo que tenemos que dejar, entonces tenemos que dejar todas estas obras muertas, ¿no es cierto? Y ahí está la conciencia de pecado para poder servir a un Dios vivo. ¿Cómo lo hacemos? Y esto tiene que ver con lo primero, con el arrepentimiento. Y de ahí tenemos que empezar a ver en nuestra vida, vamos a empezar a examinar todas estas cosas. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Ya, todas estas cosas se van a revisar. Emunat Elohim, la fe de Dios, la fe divina. Rab Shaul dice, porque lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Eterno. No es lo que se vive, cómo se vive. Este es un fundamento del cual el escritor va a hablar, ¿no es cierto?, en los primeros capítulos, ¿no es cierto? Que a todos los que oyeron la palabra no les alcanzó, no les aprovechó, porque no fue acompañada de fe de los que la oyeron. Esto lo dice, ¿no es cierto?, el capítulo 4. Capítulo 3, capítulo 4 va a hablar de esto, ¿no? Esto lo vamos a ir desarrollando, pero estas son cosas que nosotros entonces tenemos que empezar a ver cómo vamos a vivir, porque el capítulo 10 va a decir que el justo vive por fe. Pero no es esa fe que hoy día no voy a trabajar y voy a esperar que me caiga la marraqueta o el pan del cielo. A pesar que sí puedo tener esa fe también. Porque si no tengo la posibilidad, sabemos que el Señor puede mandarnos sus cuervos, Él es dueño de todo el mundo, Él puede hacer brotar agua de una roca, ¿no es cierto? Y tenemos que aprender, ¿no es cierto?, que de todo lo que sale de la boca del Eterno, de eso vivimos, ¿cierto? No solo del pan, ¿no? Entonces la fe es algo que nosotros tenemos que desarrollar, pero como doctrina, como algo práctico. Y tenemos que ver si estamos aprobados o reprobados en este fundamento, en estas cosas que son las primeras cosas esenciales para ir adelante a la perfección. Así parte diciendo el escritor, ¿verdad? No echando nuevamente el fundamento, ¿no? No echando
nuevamente, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, no se debiera poner nuevamente esto. El problema es que no siempre esto está puesto. No siempre está puesto. Entonces puede que esto lo hayamos leído, pero si no está desarrollado, ¿por qué esto se tiene que poner? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Es decir, yo puedo leer la escritura, puedo leer, no, aquí dice esto, sí está bien, pero el punto es si se puso o no se puso. Y tienen que poner, hay gente que tiene que poner el fundamento. Son personas que ponen el fundamento. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, dice Rab Shaul. Otro edifica, sobreedifica, ¿no? Pero alguien tiene que poner el fundamento. Y esto, ¿no es cierto?, aparece en lo que dijimos en Efesios capítulo 4. Por eso es tan importante entender esto, ¿no? Es lo esencial. Es muy esencial poder entender cómo funciona esto. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿De lo que hemos visto hasta aquí es claro o tienen alguna pregunta? Hermanos Juan Coro, hermano Joseph, bienvenido, hermana Cecilia también, les bendiga el Eterno. O sea, conociendo, digamos, todo lo que habíamos aprendido de Yeshua, como que bueno, a partir de ahí hay que aplicar las cosas, o sea, todo lo que nos ha enseñado, dejando los rudimentos, ¿no? O sea, lo que él hablaba. Pero esto tiene algo que tiene que ser puesto, es decir, tiene que haber un desarrollo. Tengo que saber qué significa, cuáles son los pasajes que me enseñan qué es qué cada cosa y cómo se aplica a mi vida. Es cierto, es cierto. Amén. Shalom, Morel, shalom, mira, es verdad lo que está diciendo y tiene toda la razón, porque muchas veces leemos los pasajes, lo interpretamos según quizás nuestro nivel de aprendizaje autodidacta, pero no ha sido desarrollado porque no hemos tenido maestros que nos guíen a ese conocimiento que está detrás de la palabra, detrás de la cultura, detrás del pensamiento del hombre hebreo que ignoramos de este lado en Occidente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y es cuando fallan muchas personas al pensar, Dios me revela todo. Oye, hay que ir a la fuente, porque por eso Hashem Avinu dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, amén. Amén, muy bien, hermano Joseph, sí, es muy, muy cierto, ¿no? Por eso vamos a estos pasajes que nos indican claramente cómo funciona esto. El Mesías constituye, establece, ¿no? Y cada uno de estos que son dones de la palabra, todos van a hablar, van a anunciar la palabra, todos tienen que ver con el mensaje, ¿no? Claro, sobre todo por los que venimos del cristianismo, que justamente esto último que bueno, yo hace muy poquito, por lo menos desde mayo del 2020, que estoy en esto de raíces hebreas, y justamente dio la casualidad que lo último que antes de la pandemia, lo que veníamos haciendo era caminar sobre la vida de Jesús hasta ese momento, pero lo veíamos de una forma de la gracia cristiana, o sea, de lo que habíamos aprendido hasta ese momento, que era la gracia en el cristianismo, y no sobre justamente lo que dijo el hermano, que era verlo de una forma hebrea, ¿no? Que es lo importante, realmente, ¿no? Porque si no, perdemos totalmente de foco la realidad. O sea, quedarnos solamente con la gracia cristiana es de la nada, o sea, la nada misma, a partir del nuevo entendimiento, ¿no? O sea, hasta ahí creíamos que lo sabíamos todo. Y es un extremo, ¿no es cierto? Es un mal extremo, nosotros tenemos que ver así como compensado, como la escritura, la Torá da un nivel de todas estas cosas, ¿no? Sí, pero es importante, y curiosamente esto aparece en la carta a los hebreos.
¿Se fijan, no? O sea, todas estas cosas que estaba hablando fueron escritas para gente hebrea, Claro. que de una u otra manera conocen lo que se está hablando y que tienen que reevaluar su vida, su conducta, tienen que hacer una reevaluación de su práctica de fe, ¿no es cierto? Claro. Entonces, esto es súper importante, es algo entonces, es algo que se tiene que poner, es algo que alguien tiene que poner, y para eso el Mesías constituye dones, para eso el Mesías tiene a personas, las inspira, ¿no es cierto? Así como inspiró, es decir, llenó a muchos, inspirar es llenar, ¿no es cierto? Llenó a muchos del conocimiento del Mesías, y los profetas que profetizaron acerca de esta gracia que os anunciamos, todos lo vieron, sí está bien, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto? Y a otros también los inspiró también para que pudieran enseñar y pudieran revelar y pudieran poner, ¿no es cierto?, al pueblo, guiar al pueblo, para que el pueblo se perfeccione. El pueblo tiene que ser perfeccionado. El cuerpo del Mesías es algo que se edifica una vez que se construye, como el tabernáculo. Una vez que se construye, una vez que se levanta, aparece la gloria del Eterno en medio del pueblo. Claro. La verdad es algo, digamos, nosotros que arrancamos de cero, digamos, sin esa parte hebrea, cuando los hebreos ya tenían por lo menos la Torá, o sea, ya tenían un fundamento, por lo menos, nosotros arrancamos sin ya nos falta todo el del edificio. Bendecimos al Eterno por su Hijo, por el Mashiach, que en realidad no teníamos absolutamente nada de nada. No teníamos herencia, no teníamos ciudadanía, no teníamos parte en los pactos, no teníamos parte en las promesas, no teníamos absolutamente. Pero dice Rab Shaul, pero gracias al Mashiach ya no sois ni extranjeros ni advenedizos. O sea, no son ni ger ni toshavim. Ahora son conciudadanos de los santos. Ahora son miembros de la familia del Eterno. Pero tenemos que aprender a comportarnos como miembros. Tenemos que aprender a asumir nuestra ciudadanía, nuestro pueblo. Así como Ruth le dijo, ¿no es cierto?, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, tenemos que hacer la asociación de que somos pueblo y que también el Eterno es nuestro Elohim, ¿no? Es nuestro Dios. Pero no solamente nuestro Dios, somos parte de otro pueblo, otra cosa, ¿no? Claro. Entonces tenemos esto, ¿no es cierto? Tenemos el tercer fundamento, que tiene que ver con... Permiso, More. Sí. Sí. Antes de avanzar, hay algo que está pasando en estos últimos tiempos. Sobre todo que está anunciado ya de que van a aparecer falsos maestros, falsos profetas, y según Mashiach también dice, permiso, en Juan 2, que dice que os expulsarán de la sinagoga, en Juan 16:2, expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio al Eterno. En el Salmo 11, versos 2 y 3 dice, porque fíjense en los malvados, entensan su arco, preparan sus flechas sobre la cuerda para disparar en oculto a los rectos de corazón. Cuando los fundamentos se derrumban, ¿qué puede hacer el justo? O sea, estos últimos tiempos se prestan para sembrar falsos fundamentos y aparentar ser fundamentos del Altísimo. El Mashiach nos dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Entonces, ellos pudieran, el malvado Pablo, pudieran decir que están haciendo el bien y se conforma con eso y hasta llegar a matar y asesinar en los últimos tiempos, como lo predijo el Mashiach. Pero también está la otra parte, que son los justos de corazón, que van a ver eso y lo van a condenar, porque es obvio que tiene otro fundamento extraño. ¿Cómo poder hacer saber eso claramente? Porque está escrito que por sus frutos los conoceréis. Shalom. Sí, bueno, ¿no es cierto? A propósito de, ¿no? Dice el Señor, si al padre de familia o al dueño de casa hicieron esto, ¿cuánto más le van a hacer a vosotros?
y cuando le dijeron, ¿no es cierto?, al Mesías que quisiera uno estar al lado, a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no es cierto? Él le dijo, de cierto que participaréis de la misma copa que yo voy a participar. Eso nosotros no tenemos que dudarlo, tenemos que saber que en algún momento se va a llegar a esto, ¿no es cierto? Tenemos que prepararnos, tenemos que ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos, porque si en realidad nos preocupamos de lo que viene, ¿no es cierto? Y no nos ocupamos de lo que estamos o de lo que tenemos que hacer ahora, no vamos a tener fuerza para poder lograr alguna persecución, ¿no es cierto? Nosotros como creyentes de esta generación, no hemos vivido eso, ¿no? Por lo menos, ¿no es cierto?, así abiertamente, ¿no? No se ha vivido. Eso no quiere decir que no se va a vivir, ¿cierto? Porque el mundo no los puede conocer, dijo el Mesías. El Mesías dijo el mundo, porque el espíritu que hay en el mundo, ¿no es cierto?, dice Rab Shaul en el capítulo 2, es el príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, es difícil que nos puedan reconocer. Pero mire como el Salmo 116 dice, Yakar bene Hashem lamod ahasidav. Dice, preciada es a los ojos del Eterno la muerte de sus piadosos. Entonces, tenemos que entender también en el primer discurso de Kefas, ¿no es cierto? Kefas dice que todo eso cuando dice, más vosotros preferiste a un asesino y entregaste, ¿no es cierto?, al autor de la vida, pero dice esto, ustedes lo hicieron por ignorancia, ¿no? Hay celo religioso, Javerín, incluso en nosotros. Puede estar ese celo religioso de perseguir a otros que no piensan como nosotros. O sea, yo creo que ahí tenemos que tener cuidado con eso siempre. Es decir, si nosotros estamos en el mesianismo, ¿no es cierto?, es porque hemos entendido por gracia del Eterno que debemos volvernos a su palabra, a su verdad, a su Torá. Y que la obra del Mesías, como va siendo apuntada, tiene que ver con eso. Pero no nos podríamos nosotros convertir en perseguidores del cristianismo. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. También podríamos tender flechas contra hermanos que por ignorancia, por desconocimiento, ¿no es cierto?, están bajo una doctrina que no necesariamente es correcta, ¿no es cierto? ¿Y qué debemos, digamos, esperar en sí de los hermanos que todavía siguen el cristianismo? ¿Que avancen igual que nosotros o tratar de a poco nosotros, porque bueno, tampoco podemos ir a robar ovejas, ¿no? Pero... No, claro, pero el Eterno yo creo que lo que ha hecho en Latinoamérica y en gran parte del mundo, ustedes saben que hay una corriente inmensa también de Bnei Noach, llamado Bnei Noach, de personas que salieron de algún lado y que hoy día obviamente buscan judaísmo sin el Mesías, pero de fondo buscan Torá. Entonces, yo creo que nosotros debemos de una u otra manera prepararnos porque el Eterno está despertando a muchos corazones, muchas personas. Nosotros primero, a lo mejor otros antes que nosotros, y imagínense ustedes esto hace 20 años atrás cuando los rabinos empezaron con esto, el Rab Yosef, ¿no es cierto?, incluso el Rab Uziel, de esto no estaba esta realidad en Latinoamérica de que muchas personas estaban considerando el judaísmo como una opción de vida, de ser Torah observante, de cumplir misvot, de querer acceder a los textos hebreos, porque hubo siempre y hay todavía esta contienda de judíos y cristianos. El cristiano habla peste del judío. Sí, del mal llamado fariseo, digamos. Claro, pero no es adecuado. Yo creo Hermano, Yo creo que la problemática radica en la propia inteligencia del ser humano. Queremos enfrascar a Dios dentro de una concepción que este es mío, este no es tuyo, y nos olvidamos del amor, de la misericordia y sobre todo de la soberanía de Hashem. Él dice, vuelvan hacia mí. Él no está pidiendo que entremos en conflicto por un pensamiento o por una creencia. Yo creo que no servirle flecha ni dardo a aquellos que están saliendo
¿verdad? Y que de alguna manera buscan conocer de la Torá, y que está ahí la palabra, está ahí. Y bendito sea el Eterno porque nos ha traído en diferentes caminos hasta su Torá, con nuestro Mashiach y amado. Amén. Sí, yo creo que ese es el punto. Nosotros tenemos que enfocarnos ahora en perfeccionarnos. O sea, vamos, lo que dice el hermano, ¿no es cierto? Es importante cómo poder hacer entender que esto va a requerir incluso la vida. El escritor a los Hebreos, si usted examina el capítulo 12, va a decir, porque aún no combatís el pecado hasta llegar a la sangre. Para que nos desmayemos, ¿no? Dice, no se desmayen. ¿No? Se están desmayando ya y todavía ni siquiera llegan a la sangre. Entonces pero sí lo que tenemos que buscar nosotros como comunidades del Mesías, ¿no es cierto? Tenemos que buscar fortalecernos en su doctrina, en la Torá, en la Mitzvot, en saber cumplir, en hacerlo bien, en requerir, ¿no es cierto?, en cumplir, ¿no es cierto?, la indicación de nuestros jajamín, de nuestros sabios de venta memoria, hacerlo, ¿no es cierto?, de la manera, cada año tiene que ser mejor. Y cada año nos damos cuenta que vamos siendo renovados nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, nuestra orientación, ¿no es cierto? Entre más Torah y Mitzvot, más cerca de Hashem vamos a estar. Entonces, estos fundamentos tienen que ver con eso. O sea, lo que tenemos que estudiar es cuáles son las bases primarias de todo creyente, teniendo al Mesías como un modelo, teniendo al Mesías como una base esencial para su vida. Estas son las cosas que dice el escritor a los Hebreos, en el capítulo 6. El otro, ¿no es cierto?, tiene que ver con las tevilot, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que se usa como bautismos, y ahí vamos a estudiar, ¿no es cierto?, cómo se entiende esto como doctrina, es decir, yo voy y me sumerjo y 1, 2, 3, soy nueva criatura y chao, nací de nuevo y se acabó el tema, se acabó No, por eso es doctrina. Rab Shaul dice que somos sepultados con el Mesías. Entonces, Disculpe, bendito Moré. Sí. Bendito Moré. Lo que pasa es que yo he entendido hoy en día, ¿verdad?, que ahí se ha proliferado una cantidad de falsos maestros, de falsos moré, ¿me entiende? Que solamente buscan sus propias dádivas, sus propios intereses, pero no les interesan absolutamente nada sus ovejas. Entonces uno, como creyente en el Masías, ¿verdad?, uno tiene que regirse más que todo, ¿verdad? Yo pienso que es por las mismas escrituras que nos indican, que nos enseñan, y por medio del Ruach HaKodesh, quién es el que nos está enseñando bien y quién es el que nos está enseñando mal, y dejar y apartarnos de esos lobos rapaces, porque hay lobos rapaces hoy en día disfrazados, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, de ovejas, y que están acabando con las mismas enseñanzas que nos ha dado el Eterno, y las han torcido de tal forma, ¿verdad?, que entonces a veces hay muchas personas que no andan indecisas, que no saben para dónde agarrar y para dónde agarrar. ¿Por qué? Porque, vuelvo y le repito, usan el bendito Padre Elohim, a nuestro bendito Mashiach, ¿verdad?, como un pretexto para sus propias dádivas. Y esa es la proliferación que hay, y de esos fundamentos falsos y mentirosos. Eso sí, yo comparto su opinión, y creo que eso ha sido malo, ¿no es cierto? Porque hay personas que salen de grupos que eran relativamente buenos, cristianos buenos, conservadores, ¿no es cierto?, y terminan en algo peor. Y toda esta confusión que hay, ¿no es cierto?, es algo con lo cual nosotros tenemos que hacer tefilá para que el Eterno vaya, ¿no es cierto?, guiando a la verdad, pues. O sea, al final del día la persona se vaya purificando, vaya saliendo, vaya siendo guiada en eso, ¿no? Otra cosa. Algo importante que me dijo cuando yo empecé con ustedes, Abraham, justamente fue eso, ¿no? Que intentemos tener un solo maestro, porque eso es otra complicación también que tenemos, que por ahí con esto de las redes,
Sí, Google, el rabino Google, como le dicen. sí. Estamos eso- constantemente buscando y metiéndonos de un lado, del otro, y salimos y entramos y volvemos. Eso complica muchísimo. Llega un momento que no sabemos dónde estamos parados. La realidad. Y por eso esto hay que empezar por orden. Hay que tener un orden, hay que tener una guía. Eso es lo que dice Efesios, ¿no? O sea, Efesios nos dice, métete a Google y busca y esto es, o sea, esto es, Javerín, esto voy a decirlo así, ¿no? Así, el término es correcto. Sí, Esto es pastoreo del Eterno. Esto es guianza, esto es vara, esto es callado, esto es pastos delicados, esto es enderezar mesa delante de uno, esto es abrevar, que donde bebamos sean aguas que nos traigan vida, que sean vivas, que nos produzcan vida, nos produzcan santidad, de eso se trata esto, ¿no? Y este estudio obviamente tiene un perfil un tanto distinto en cuanto a la parte, ¿no es cierto?, más desarrollada de la Torá por algún sentido, pero tenemos que partir desde un punto, saber dónde estamos, quiénes somos, quién nos llamó, qué es lo que tenemos que aprender nosotros, que esto es como un jotam, esto es como un sello distintivo de nosotros como discípulos de Yeshua el Mashiach. ¿Verdad? O sea, no, tenemos que tener su doctrina, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando ahora. Otra cosa, ¿no es cierto?, es lo que se hace como Semihat Yadayim, y Semihat Yadayim tiene que ver con la imposición de manos. Y por imposición de manos vamos a ver cómo se desarrolla en el contexto de la Torá y en el contexto del cuerpo del Mesías, que es necesario, ¿no es cierto?, que dice Rab Shaul, que no sea con ligereza. Eso le dice a Timoteo, ¿se acuerdan? Le dice a Timoteo que tenga cuidado, ¿no es cierto?, en ese punto, porque hay cosas en las cuales no debemos ser ligeros, es decir, ser livianos, tomar, ¿no es cierto?, tomar livianamente algo, ¿no es cierto?, porque es una delegación de autoridad y la persona, ¿no es cierto?, todos los que queden bajo esa delegación, todos van a obedecer, pero la persona tiene que tener un grado o ciertas competencias necesarias para poder, ¿no es cierto?, ejercer esa función que la persona va a hacer, ¿verdad? Y Pablo Rab Shaul dice, una de las cosas necesarias es que la persona por lo menos sea apto para la enseñanza. Tiene que tener, ¿no es cierto?, aptitudes, tiene que tener un depósito. Tiene que haber depósito del Eterno en él como don, como gracia, para que enseñe, y enseñar no es solamente dar datos. No es decir, esto es así, así. La enseñanza tiene que ver con la aplicación de la verdad de la Torá para que el discípulo se pueda desarrollar en ella. Eso lo vamos a mirar, o sea, pero tiene que haber eso. Entonces, en la imposición de mano tiene que haber un cuidado, ¿no es cierto? Porque es una responsabilidad. Miren lo que le dice Pablo, Rab Shaul, lo que le dice a Tito. Una de las cosas que le dice a Tito tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Y le dice, por esta causa, Tito capítulo 1, versículo 5. ¿Ya? Dice, bueno, usted después lee la introducción, ¿no? Que tiene que ver con el anuncio, ¿no? Con el anuncio y que le fue encomendado a él por mandato del Eterno, nuestro Salvador, ¿no es cierto? Él dice, él recibió, ¿no es cierto? Rab Shaul recibió Shelihud, recibió apostolado, y le dice a Tito, ¿no es cierto? A Tito que era verdadero hijo, así dice, ¿no? Verdadero hijo en la común fe, o sea, en la unidad de la fe, ¿no? Estaban ahí ligados, estaban unidos, ¿no? Y luego dice el versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta. Acuérdense que en Hechos capítulo 2 dice que también habían cretenses, ¿se acuerdan o no? Habían de los que habían oído el mensaje, de estos que parecían borrachos, pero que no estaban borrachos,
no estaban pasados de mosto, que hablaban las maravillas del Eterno, ¿no es cierto? Habían también cretenses. Entonces, cuando esto se expande, entonces Rab Shaul deja en Creta a Tito, pero la pregunta es ¿para qué? Y dice, para que corrigieses lo deficiente. O sea, el anuncio no implicaba solamente ir a hablar algo o a dar un recado de algo. Claro. No sé si se entiende. Sí, sí. Había contenido de vida, había doctrina del Mesías, había enseñanza de Torá, había guía, había guianza, había hacer esto se tiene que hacer así lo aprendimos, así se hace. Y son expresiones que Rab Shaul usa precisamente, ¿no es cierto? Precisamente con Timoteo. Ahí si ustedes ven el capítulo 5 de Timoteo, en el versículo 3, dice que si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y a la doctrina, miren, está la palabra y está la enseñanza desarrollada, que es conforme a la piedad. Este no sabe nada, ¿no? Son cosas que hay un formato, Javerín. En la escritura está el formato. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. En eso tenemos que ser enseñados. A los cretenses se les está insertando a estudiar la Torá. Pero tiene que corregir. Esto está malo. Esto no se hace así. Y Rab Shaul le dice, ¿no es cierto?, a Timoteo, ¿no es cierto? A Timoteo, tú que has seguido mi doctrina. O sea, hay una forma, por eso esto se llama Kabbalah Mesorá. En hebreo se dice recepción y entrega. Esto se tiene que entregar de una manera. El mensaje está escrito, pero se tiene que entregar de una manera en la cual, ¿no es cierto?, vayamos siendo corregidos, vayamos siendo edificados, vayamos creciendo. El mensaje no puede estar basado solamente todos los Shabbat hablando de que el Mesías nos perdona de todo y es perdón y el Mesías es todo y todo y todo. Y al final terminamos viendo al Mesías hasta en los números de la Biblia, el 850 de la página 850 también era el Mesías. El Mesías tiene que llegar a nuestra vida como Adón, como Señor. Tenemos que tener su doctrina. Tenemos que permanecer en sus palabras. Eso tenemos que saberlo. Y para eso tenemos que estudiar el Brit Hadashah y tenemos que estudiar de cabeza la Torah. Y cumplir mitzvot. Entonces, ahí vemos, ¿no es cierto?, este concepto de Semijat Yadayim. No puede ser que se pudiera haber Shelihut, pudiera haber apostolado del Eterno, del Señor, ¿no es cierto? Y la persona sea neófita y la persona caiga en el lazo del diablo y muchos finalmente caigan, que es lo que estamos hablando, que se levantan personas, ni siquiera con las condiciones mínimas o básicas para enseñar, y empiezan a enseñar su fantasía, que ni siquiera son comprobables con los textos que uno pudiera citar de la Torá o del Brit Hadashah. Y ese es un punto que vamos a hablar. Y eso tenemos que saberlo. Y también tenemos Tekumat Hametim, la resurrección de los muertos, como un punto, como parte de la doctrina del Mashiach. Y eso yo tengo que saber de qué se trata. ¿Qué es una fe? No, yo tengo fe. ¿Tiene que ver con eso? ¿O eso tiene que ver con algo para mi vida? Esto acuérdense que todas estas cosas son cosas que tienen que estar en nosotros como una forma de vida. Entonces, si estamos en Él, tenemos que ser sepultados con Él, tenemos que morir para resucitar también con Él, ¿o no? No, la resurrección de los muertos allá en el Olam Abba, y hablamos del Olam Abba, y hablamos
No, como doctrina esto tiene algo aplicado inmediatamente. Y eso lo enseñan las cartas, ¿no es cierto? Lo enseñan las cartas de los talmidim del Mashiach, son enseñadas por ellos, ¿no? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en la Tevilá. Eso dice Rab Shaul. Entonces eso nosotros debemos saberlo, debemos buscar una precisión de estos puntos, porque estos puntos, si no se resuelven en nuestra vida como comunidad, como Cajal del Mashiach, no vamos a poder ir adelante a la perfección. Se puede poner esto, ¿no? ¿Se fijan? Permite fotos o graves mientras esté en uso. No sé quién es Moto G20. Shalom. Puede ser los hermanos de Cuba. Son los hermanos de Maracaibo. Sí, bendiga el Eterno. Gusto de verle. Entonces, bueno, estamos conversando hace harto rato, pero creo que habíamos... Bueno, bienvenidos. Estamos hablando precisamente de estas 6 cosas que aparecen en Hebreos capítulo 6, del versículo 1 al 3, que tienen que estar, ¿no es cierto?, como parte de la vida de un creyente en el Mesías. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas se analizan no desde el punto de vista de aquello que va a venir, sino de aquello que tiene que ser en nosotros. No vamos a analizar la resurrección de los muertos desde el punto de vista de cuándo va a ser, si de la primera resurrección, los que de la primera resurrección salvar, los que de la segunda van a muerte. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo esto es doctrina, cómo esto es enseñanza para mi vida, y por eso Rab Shaul dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por medio de la Tevilá. Y ahí está, ¿no es cierto? Ya no podemos vivir como vivíamos antes, claramente. No es solamente un asunto de fe, ¿no es cierto? Cuando analicemos el tema de las Tevilot, vamos a darnos cuenta cómo lo exponen, ¿no es cierto?, las escrituras, por lo menos los textos, ¿no? Los textos del Brit Hadashah en relación a esto del Mesías, ¿no? Entonces tenemos este Kumat Metim, tenemos esta resurrección de muertos, pero esto está en el contexto de ser perfeccionado, de son las cosas básicas que nos van a ayudar a la madurez, nos van a ayudar y tenemos que superarlas, ¿no? O sea, la persona no puede tiene que estar sepultado juntamente con él, tiene que estar con él. Le hago una pregunta, More. Cuando Yeshua le dice a Nicodemo que debíamos nacer de nuevo, ¿puede ser algo, tiene que ver algo con esto también que usted está comentando? En el sentido, pues nosotros, por ejemplo, los que venimos del cristianismo, como que debemos nacer de nuevo, digamos, porque nos falta todo lo que es la Torá y es un nacimiento, ¿no? Correcto. Y obviamente lo vamos a desarrollar precisamente en el yesod que corresponda, en el fundamento que corresponda, vamos a desarrollar esto que son las tevilot, que son el dima tevilot. Entonces es importante entender, sí, que todos estos puntos son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque si no los superamos, nos vamos a ir adelante a la perfección. Claro. Y en eso, si estamos fallando en uno, vamos a estar reprobando el curso siempre. Y nuestra vida va a ser una vida cíclica, pero de ser reprobado. Acuérdense ustedes que el escritor a los hebreos dice que todos fueron, esa Keilah en ese tiempo fue reprobada. Si la carta a los hebreos es una gran tojejá, es una gran exhortación, que debiendo ser ya maestros, tenían necesidad de leche, tenían necesidad que se les volviera a hablar lo mismo. ¿Y por qué? Porque habían fallado en este punto, el punto que estamos hablando nosotros, todos habían fallado.
Entonces, tenemos otra cosa más que es Mishpat Olam, y eso es como juicio eterno. Y vamos a hablar de esto, no cuando uno dice juicio eterno, ¿qué es lo primero que se le va a la cabeza? Sí. Ir a pagar al cielo. Al Apocalipsis, ¿no es cierto? Ahí el trono blanco. Pero eso sirve en un contexto de una carta que está hablando de que estas cosas las debemos superar y que son básicas, que tienen que estar en nuestra vida. La palabra juicio no siempre tiene que ver con condenación, tiene que ver con discernimiento. El acto de juzgar es la acción de saber separar el bien del mal. Cuando había un problema en Am Israel, el Eterno estableció Dayanim, estableció jueces. Y los jueces, ¿no es cierto?, estaban encargados de juzgar con justicia al pueblo. Entonces el acto de juzgar, ¿no es cierto?, es el acto de saber discernir qué es bueno y qué es malo. El hombre como hombre, cuando comió del conocimiento del árbol del bien y del mal, es Da'at Tov Barra, cuando come de este árbol, su conciencia quedó cauterizada. La conciencia, Javerim, es algo muy profundo del hombre y quedó anulada. Es decir, el hombre empezó, por eso está el punto de que el hombre se transformó en Dios. La serpiente le dijo a la mujer que iban a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal, y el hombre cuando come de esto y cuando vive de esta forma, entonces el primer punto de idolatría es el hombre mismo. El hombre se pone, ¿no es cierto?, como un ente de medición para lo bueno y lo malo. Y no tiene discernimiento. ¿Por qué? Porque creyendo ser sabio se hizo necio. Entonces, en este punto del juicio, de este juicio, ¿no?, en el contexto de la doctrina, de la forma en que lo vamos a aplicar a la vida, tiene que ver con saber ahora hacer la separación. Y esto lo dice un poquito antes, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, versículo 14. Si ustedes van a Hebreos, miren, busquemos Hebreos 5, 14. Hebreos 5, 14. Hebreos 5, 14. Si vamos, ¿no es cierto?, ahí a este punto. Dice, pero la comida sólida es para los maduros, más para aquellos que ejercitaron y han entrenado sus sentidos para distinguir lo bueno y lo malo. Ahí un poquito, ¿no es cierto?, nos va a hablar de este punto. Entonces, y por eso aparece como último punto. Es ahora el hombre frente al Eterno, por medio del Mesías, en donde ya tenemos capacidad. Pero, si no somos maduros, no podemos. O sea, si no hemos pasado todo lo anterior, no podemos llegar al último punto. El último de los Yesodot tiene que ver ya con este tikkun, con esta rectificación del Mashiach para nosotros.